Gracias, Enrique, por este ratito. Bienvenido. No, a vos, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Hubo una condena de 42 y 45 años de cárcel por violar y corromper a niños sordos para los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho. Y el jardinero, inclusive, Armando Gómez, recibió también penas de hasta 18 años de prisión. Es uno de los delitos, por supuesto, más aberrantes, no hay duda, pero la cantidad de elementos probatorios realmente fueron muy altos, ¿eh? No, se sabía, de hecho, creo que por eso también intentar la ejemplaridad de la pena, ¿no? Lamentablemente, obviamente, esto no resuelve nada, ¿no? El castigo no resuelve nada. El hecho ya está, pero quizás empezar a plantear qué está haciendo algunas estructuras. No demonicemos a la Iglesia, pero qué está haciendo la Iglesia, porque constantemente hay casos de eso. Y este es significativo porque toma niños, discapacitados, es decir, la gente tiene que pensar que el abusado siempre es aquel que no tiene voz, no tiene forma de manifestarse. Y estos literalmente no tenían forma de expresarse por la edad, por la discapacidad y de todo tipo. Lo cual lo vuelve más aberrante porque eran los encargados de cuidarlo, ¿no? Y por los que de alguna manera habían supuestamente dedicado su vida a eso, ¿no? Estas barbaridades son las que creo que implican y necesitan de un cambio de paradigma respecto a qué es lo que pasa como sociedad, ¿no? Sí, y ahí a la Iglesia el cuestionamiento de que teniendo ya denuncias en un lugar, lo trasladaban a otro y después terminaban en otro, es decir, pero nunca exoneraban, sino que trasladaban y mantenían relaciones con personas vulnerables a las cuales podían volver a atacar. Hay un caso, el caso de Liniers, hace unos meses, en que lo trasladan de Chile a un hogar en Liniers, se enteran por un muchacho de 18 años, lo contamos acá ese caso, sí, que lo deben haber tratado, y que se enteran porque ese muchacho ya tiene 18 años, tiene un padre, esto y el otro, pero acá viene la cuestión, por eso estos delitos no son, hablando de barcos, no son compartimientos estancos, sino que ese sacerdote había tenido causas en Chile por certificados de defunción falsos de chicos. Eso y la línea punteada a tráfico de órganos y demás es muy cercana, ¿no? Entonces, a veces la gente tiene que entender de qué se está hablando. La gente, los dirigentes, básicamente tienen que entender de qué se está hablando cuando se habla de esto y por qué hay que cambiar la mentalidad, porque si seguimos con el librito viejo o con el delito viejo y demás y pensar que todo tiene que ver con una pena y a ver en qué artículo entra esa pena, vamos perdidos, ¿no? Vos sos perito forense. Sí. ¿Sos psiquiatra? ¿Sos neurólogo? Sí. Estuviste trabajando mucho tiempo en París, dirigiendo un instituto, por otra parte. ¿Dónde tenemos que poner el acento? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué tenemos que repensarnos? A propósito de lo que debemos cambiar. El diagnóstico está. Bueno, vayamos a... establezcamos algunos parámetros. Quien me acompaña hoy, que estábamos hablando justamente, estábamos hablando de qué tiene que hacer la sociedad. Tiene que desde la justicia, por ejemplo, desde la cultura, empezar a plantear nuevos paradigmas. Nuevos paradigmas son nuevos estilos de pensamiento en que si nosotros pretendemos que lo que sabemos sirve, es decir, la gente dice, hay que anticipar el futuro. No, el futuro lo estamos viviendo ahora. Hay un interesante libro que se llama Future Crimes, Crímenes del Futuro, y en realidad es el presente. Es decir, cuando hablan de grooming o de lo que fuera y dicen, no, lo que va a pasar, no, lo que ya pasó. Ahora tenemos que estar pensando, no lo que va a pasar, lo que está pasando, pero todavía no nos dimos cuenta. Delitos que ocurren, causa en la que interviene ayudando a la Fiscalía, la causa del pediatra del Garrahan. ¿Alguien esperaba que esto pasara? No. Esa cuestión que una sociedad quede sorprendida por algo implica que hay un algo conceptual que no tenemos armado, que estamos preparados para algo que pasa viejo. Evidentemente eso nos tiene que alertar, que pensar que nos falta. Tal vez porque la ley cuando llega es porque el hecho ya pasó. Quiero decir, cuando algo está en la justicia es porque algo sucedió. Claro, pero ¿por qué pensar que la justicia es algo que está limitada al Poder Judicial? Yo creo que esta es la cuestión. La justicia, igual que la salud, por ejemplo, es una cosa que forma parte de la sociedad. La salud no es el hospital, ni la salita, ni el sanatorio. Ni el médico, ni la enfermedad. Lo que hago yo para evitar ahí. Absolutamente. Es decir, la mejor cuestión es tener un amigo médico, pero que no ejercite de médico. Tener un amigo abogado que no lo necesites usar. Que sea un amigo y que pueda comer asado con ellos, pero que no tengas que requerir sus servicios. Si una sociedad logra eso, actuar en la prevención, en la anticipación. Cuando vos pensás que el caso de Russo, este hombre tenía varios terabytes de información que se juntaron con información terrible, evidentemente
esto a alguno, como diría el sabio Maradona, se nos escapó la tortuga, como sociedad, ¿no? Sí, el juez estuvo aquí el viernes, fue muy interesante la charla, aunque no hablamos sobre ese caso puntual, por cierto. Enrique, yo te escucho y se me ocurren preguntarte cosas que van sucediendo todo el tiempo, que me pregunto si están bien, si están mal. Hubo un debate sobre alguien que pide un cambio de género, y en consecuencia se traslada de un penal a otro, y en ese penal al que va, en la perspectiva de sentirse mujer, ya no hombre, termina alojado en un penal de mujeres, pero luego embaraza a muchas de ellas. Sí. Caso reciente, digamos. Y viola muchas de ellas. Y viola. Claro. No solo viola. Claro. O fruto de la violación, embaraza. Absolutamente. ¿Estamos ahí preparados en los distintos eslabones para trabajar bien estos casos? Pero vos fíjate cómo la realidad siempre se obstina en ser cero concreto y real, ¿no? La realidad te muestra que no estamos preparados. Cuando vos, evidentemente, saltás y... ¿Por qué dije y viola? Porque en realidad el gran tema no era el embarazo, el gran tema es que un delincuente que utiliza las argucias de la ley, esto es hasta no entender cómo es la mentalidad criminal, ¿no? o la mentalidad humana, ¿no? En definitiva... Él se autopercibe. ¿Se acuerdan del caso del hombre de Sergio, que después fue Sergia para cobrar la jubilación? Sí, claro. Simplemente no hace ningún cambio de género más que en los papeles. Y la sociedad, de alguna manera, tiene un discurso que avala esto, y que es lógico en algunos casos, pero al pasarlo por la ley, por la norma, y no por la realidad, pasan estas barbaridades. No es el primer caso. Hubo otro hace un par de meses en que un sujeto entró y creo que en una comisaría violó a varias internas también. Y si vos pensás en términos de mentalidad criminal, es hasta totalmente lógico. Se debe reír enormemente el sujeto sabiendo que puede hacer esto. La psiquis humana es muy compleja. Estás harto de que te digan estas cosas, supongo. No, para nada. Yo creo que es un placer vivir en Argentina y en el mundo. Pues es que leí un libro, El cerebro femenino, y sostenía que el 99% del cerebro de una mujer es distinto al del hombre. 99% pese a las similitudes y demás. ¿Hay un gen de uno y de otro? No, creo que en realidad a veces uno le envidia la cuestión editorial, o sea, a quienes lo publican. Quizás utilizan metáforas para entender que hay modelos de pensamiento que son más ligados, pero en realidad a una forma u otra, pero quizás lo que tenemos que nosotros sí hacer es empezar a entender otros modelos de pensamiento. A mí me parece que, por ejemplo, el advenimiento de la mujer en diferentes ámbitos de poder y demás, lo que tiene de fascinante es que los hombres empecemos a pensar de maneras que no pensábamos antes. En definitiva, cuando yo hablo, por ejemplo, de cambio de paradigma, podría estar diciendo, miren, los hombres tratemos de pensar más desde otro lugar, más como pensaría una mujer, si quieren, o como pensaría quien fuera. Entonces, en realidad, lo que sí hay son modos de comprensión de la realidad. Cuando entramos en colisión, cuando tratamos de imitar otros modos de comprensión que no son propios y no creamos los nuestros. Es decir, de hecho, concretamente, hoy en la Argentina vivimos copiando sistemas, siempre. Emparchando, digamos. A veces. Y con eso decimos, bueno, pero en Noruega se hace esto. Y en realidad basta con preguntar justamente cómo lo haría otro de otra manera. Y seguramente hay mucha gente con muchas ideas y muy buenas. Hoy es un día muy particular porque es el día contra la violencia con la mujer. Así es. De la no violencia, digamos. ¿Qué pasa ahí por la cabeza del violento? ¿Cómo se describe? ¿Cómo se establece esa patología? Si es que... A ver, el primer punto creo que hay que entender que tenemos dos opciones. O considerar que la violencia, que creo que varios pensamos en el mundo, en el área de la victimología, que la violencia es una patología pero social, no es una patología individual, y entonces hay que hasta sacar la idea de patología como tal, sino decir es una disfunción que tenemos que entender de otra manera. Y la otra, que esos sujetos disfuncionales en realidad son altamente funcionales en un modelo. Me explico. Un sujeto justamente que se puede cambiar de género y por eso va a poder violar, en realidad lo que está utilizando son las fracturas del sistema de una manera muy apta. Un sujeto que entiende la debilidad femenina por una cuestión de fuerza, o que esa mujer no tiene hermanos, no tiene familia, no tiene redes de protección, está utilizando la debilidad. Un sacerdote que hace esto pasa lo mismo. Entonces, el gran tema es cómo empezamos a plantear cómo se estructura la violencia, que en realidad la que vemos es la emergente, pero hay una violencia de base, estructural y cultural, sobre la cual no estamos actuando. No nosotros, no se está actuando en el mundo se está volviendo mucho más violento. Esto no es Chile, Bolivia, acá es mundial, y hay que empezar a entender que
las sociedades mutan y mutan muy rápido. No quiero dejar pasar por alto lo que estás hablando de la violencia y demás, porque en los adolescentes tenemos ahí una carga específica, en los noviazgos violentos, etcétera. ¿Eso qué es? ¿Más un factor social que individual? Me quedé en lo que decías antes. Y creo que en gran parte no le enseñamos, por ejemplo, al hombre a nuevas formas de masculinidad, a entender cómo manejar las frustraciones, a entender que tenemos que tener alguna otra respuesta que la motora. A los hombres nos sale muy fácilmente impulsivo, la desinhibición comportamental, motora, impulsiva, excepto que aparezca otra un poquito más grande y no nos sale esa. O sea, tan tontos no somos. Aprovechamos la variable esa. Entonces, empezar a entender cuáles son los códigos que deben cambiar de la sociedad y empezar a trabajar sobre eso, ¿no? Esto, ¿por qué dije porque realmente es tremendo ver cómo hay parejas jóvenes que se agreden de una manera. Basta caminar por la calle un sábado a la noche, salir a una fiesta, de un boliche, se están insultando, se están agrediendo. Y esas son personas que uno piensa dentro de 10 años son adultos o son una pareja que puede terminar en un femicidio. Si no actuamos en ese lugar, en una nueva masculinidad, en una masculinidad en la que el sujeto se sienta pleno, pero no por dominar, sino por tener otras cuestiones. Esas mismas conductas muchas veces se replican también en las parejas homosexuales, no solo heterosexuales. Claro. Y ahí tenemos también nuevas problemáticas, ¿no? Porque uno asocia la violencia al hombre y definitivamente la mayoría está ahí. También la de mujer, no necesariamente con una incorporación física, sino utilizando las argucias del sistema para una ventaja en medio de una discusión, que también ocurre. Sí, la debilidad del otro, ¿no? Es decir, claro, exactamente. El violento se utiliza y sabe detectar muy claramente por dónde puede ir. Y efectivamente también empieza una sensación creciente de tomar al otro como una cosa, que me parece que eso es un hábito que unifica la violencia en parejas heterosexuales, parejas homosexuales, ¿no es cierto? Porque en realidad, si yo no puedo construir mi propia subjetividad, ¿qué es eso? Si yo no puedo construir mi propia individualidad, para hacerlo más simple, porque si no me puedo transformar yo en persona previamente, ¿por qué vos lo vas a hacer? ¿Por qué ellos van a ser personas? Yo necesito que ustedes sean objetos funcionales a mi malestar. Entonces, si yo logro que ese malestar sea compensado por ustedes, por ejemplo, desacreditándolos, agrediéndolos o lo que fuera, que el otro sea desacreditado, obviamente compenso ese barril sin fondo que va a seguir sin fondo. Por eso la violencia es un fenómeno adictivo y creciente, porque nunca la voy a compensar. Si no se entiende eso, no se entiende por qué tampoco mandar a un individuo a una cárcel 10 años no sirve de nada tampoco. Nacho Lourdes, apasionante el diálogo. Sí, en el caso de los adolescentes, de la violencia de los adolescentes, ¿qué cree que falla? ¿La familia, las escuelas? ¿Qué es lo que genera que los chicos sean cada vez más violentos? Y por de pronto, si empezamos, Lourdes, el tema es como el tema de la droga. Hoy el gran tema es que no tenemos estructura familiar, tenemos una estructura familiar que se va resquebrajando, hay familias monoparentales o familias que directamente esos chicos están sueltos y que no tienen ninguna estructura de límite y el límite es vivido como algo negativo. Entonces la gente piensa, bueno, hay que poner mano dura. Para nada, necesitan algún tipo de estructura que los conduzca. La palabra tutor en definitiva quería decir una línea a seguir, que no necesita ser violenta. ¿Nacho? Sí. Nacho primero. No, Enrique, siguiendo la pregunta de Lourdes, ¿qué cree que pasó en los últimos 20 años para que cambiara tanto la dinámica familiar, digamos, las familias, y que eso se trasladara a las escuelas, digamos? Uno cuando escucha, digamos, que hay violencia en las escuelas, entiende que antes está la violencia familiar, que va una de la mano de la otra, ¿no? ¿Qué cree que cambió en la sociedad? ¿Que fue la tecnología? ¿Que fue los cambios en la sociedad en general? ¿Por qué se terminó trasladando tanto de las casas a las escuelas? Yo no sé si fue de las casas a las escuelas. Yo creo que es un fenómeno sin ser muy conspiranoico, en alguna medida buscado. Es una forma muy interesante de dominar estructuras sociales macro cuando vos destruís la célula micro. Y esa célula micro puede ser una cooperativa, un club, una familia o lo que fuera, o la pareja. Es decir, cuando se instala la desconfianza en esas células, definitivamente el cuerpo humano, el cuerpo social es como el cuerpo humano. Cuando vos empezás a que las células se ataquen entre sí, eso se llama cáncer. Y cuando empiezan a trabajar así, con fenómenos autoinmunes y demás, pasa ese sistema. Hace muchísimos años que venimos mundialmente demonizando a cualquier cosa de estructura en que el otro sea un par. Es decir, hemos priorizado las cuestiones del ego, en el cual mi estructura psíquica fuerte se establece contra el otro y no con el otro. Bueno, creo que el resultado es y esto
pasa, insisto, mundialmente. El gran tema es que hace mucho tiempo se viene trabajando y el fin de esto tampoco es tan anodino. En realidad es un beneficio para unos pocos dominar a la gente de esa manera, ¿no? Bueno, recién quiero rescatar lo de la pareja que ve a veces que pelean en la calle, ¿no? Yo tengo entendido que los chicos aprenden del ejemplo más allá de las palabras de los padres. Sí, claro. Sí, claro. Y noto eso, si los propios políticos, la gente que está en una institución, entre ellos se tratan mal, ¿qué ejemplo estamos dando también para la sociedad que se viene? Porque porque te dicen una cosa y después hacen otra. Brevemente contesto. Bueno, justamente cuando digo hay que trabajar la violencia desde otro lugar, la etología, que es el comportamiento animal comparado, cualquiera habrá visto el famoso Konrad Lorenz siguiendo por patitos. ¿Qué era? Sí. Esos patitos aprendían que se seguía una línea. O en las charlas que se dan a veces en el Poder Judicial y demás, siempre les pongo más o menos la misma foto. Chicos imitando la pose del padre. Entonces hay una escena en que un bebé trata de cruzar las piernas porque lo ve al papá cruzando, entonces está haciendo esto y no puede. Aprendemos por imitación. Y la violencia se imita. Se imita. ¿Por qué tenemos el sesgo de confirmación tan a flor de piel, Enrique? ¿Por qué ante la evidencia no cambiamos de parecer y no crecemos en esa idea? En realidad porque creemos que pensamos, ¿no? Digamos, en realidad somos más seres emocionales y motores y de imitación, justamente como decían antes. Y no pensamos que tenemos lo que llaman las distorsiones cognitivas. Una de las distorsiones cognitivas, una de ellas, hay varias, repersonalización y demás, son los sesgos confirmatorios, que son que directamente anticipo una idea y esa idea es la que asegura mi existencia psíquica. Entonces toda la lucha va a estar, en lugar de tratar de al revés, deshacer la idea, porque yo sé que esa idea, si la deshago, viene otra mejor, que sería el pensamiento científico, a la inversa. Yo tengo que imponer la idea, porque creo que si se cae esa idea, se pierde mi estructura psíquica. Entonces, es todo mi psiquismo emocional sostenido a partir de algo, que está bien en un club de fútbol, pero en el fanatismo. Pero en el resto de las cosas es un desastre, es muy peligroso. Gracias, Enrique. No, a vos, por favor. Hasta la próxima.